Peligran las negociaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición. El imperialismo y sus lacayos, perenes extremistas, le robaron a Venezuela de sus bolsillos la cantidad de 411 millones de dólares por día. Estos son los acontecimientos más importantes del momento. Preste mucha atención a este titular importante para todos ustedes aquí en Latino TV Internacional, el canal de la verdad. Maduro volvió a condicionar el diálogo con la oposición. Reiteró la exigencia que se anulen las sanciones. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió contra la comunidad internacional y dijo que la continuación del diálogo con la oposición dependía de la liberación de las sanciones impuestas al país. El régimen aclaró que solo se podrá avanzar en el diálogo una vez que se hayan anulado todas las medidas coercitivas unilaterales. El gobierno venezolano y la oposición comenzaron una serie de negociaciones en noviembre en Ciudad de México, con el principal objetivo de descongelar los entre 3.000 y 5.000 millones de dólares retenidos en el extranjero con la ayuda de Estados Unidos. El régimen de Venezuela reconoció este lunes los esfuerzos del presidente colombiano Gustavo Petro en su intento de reactivar el diálogo entre el chavismo y la oposición en México, estancado desde noviembre a través de una conferencia internacional convocada el pasado abril en Bogotá. Estos son los acontecimientos más importantes del momento. De todas maneras, el régimen de Maduro aclaró, solo se podrá avanzar en el diálogo una vez que se haya anulado todas las medidas coercitivas unilaterales, las cuales son contrarias al derecho internacional. Maduro también pidió a su homólogo estadounidense Joe Biden que levante todas las sanciones aplicadas por el gobierno norteamericano. La dictadura de Nicolás Maduro además resaltó que en las conferencias en Bogotá se abordaran estrategias y compromisos para favorecer el diálogo político entre los venezolanos, respetando los principios de autodeterminación y soberanía del país. Basta ya de sanciones. Gobierno de Joe Biden levanta todas las sanciones criminales contra la República Bolivariana de Venezuela. Ya basta ya de sanciones criminales. El gobierno bolivariano reitera al pueblo venezolano y la comunidad internacional la disposición firme de avanzar en el logro de acuerdos concretos con todos los sectores políticos de nuestro país, agregó el régimen. Una vez comenzaron las negociaciones del gobierno de Venezuela y la oposición, Estados Unidos autorizó a la petrolera Chevron a retomar la extracción de recursos naturales en el país. Sin embargo, las conversaciones entre el régimen de Maduro y la oposición se encuentran estancadas después de la reunión en noviembre en México, donde firmaron un acuerdo que contempla la recuperación de recursos retenidos en el sistema financiero internacional debido al bloqueo, algo que el oficialismo asegura que el antichavismo incumplió. Con el fin de destacar el proceso de negociaciones, Colombia convocó una reunión internacional en la que está previsto que participen representantes de Estados Unidos, de países europeos y de varios estados latinoamericanos. Petro insistió este lunes que en esta cita se buscara principalmente que no hayan sanciones y que haya mucho más democracia. Recientemente, el canciller colombiano Álvaro Leiva explicó en la conferencia en sí no participarán las partes venezolanas, pero espera que las sigan muy de cerca y que pueda haber una invitación. Por otra parte, Nicolás Maduro y Leiva hablaron sobre esta conferencia durante una reunión en Caracas, según la Cancillería colombiana, sin que se conozcan mayores detalles sobre lo conversado. Aquí está toda la información, aquí en Latino TV Internacional, el canal de la verdad. Tanto el gobierno de Venezuela como la oposición aclararon que, una vez el capital retenido en el extranjero sea liberado, una parte de este servirá para financiar al gobierno chavista y la otra irá a parar a un fondo de ayuda humanitaria manejado por la ONU. Todo esto con el propósito de paliar la crisis humanitaria que vive el país sudamericano. Antes de continuar con esta información, te invitamos para que te suscribas a nuestro canal, también para que actives esa gran campana y también hagas todas sus opiniones en nuestra zona de comentarios. Continuamos con esta información importante para todos ustedes aquí en Latino TV Internacional. Noticia de última hora, noticia de Venezuela hoy. Ok, mis amigos, continuamos con el siguiente titular aquí en Latino TV Internacional, el canal de la verdad. Preste mucha atención, Venezuela exige libertad de Alex Saab tras 18 años de su extradición a Estados Unidos. Saab ha sido extraditado desde Cabo Verde, donde llevaba un año detenido. Venezuela acusa a Estados Unidos de secuestro y ha interrumpido el diálogo con la oposición. Entramos en contexto. El gobierno de Venezuela exigió este lunes la liberación del empresario colombiano Alex Saab, preso en Estados Unidos, donde se le acusa de blanqueo de dinero
al cumplirse 18 meses de su extradición desde Cabo Verde, el país norteamericano, para ser procesado. El testaferro de Maduro para Washington, un salvador de la patria para Caracas. Oficialmente, el colombiano Alex Saab era el hombre que compraba comida y medicinas para Venezuela, sorteando las sanciones. En un comunicado difundado en Twitter, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó que el pueblo venezolano exige nuevamente la liberación del diplomático cuya salud, aseguró, se ha deteriorado como consecuencia de sus condiciones de arbitraria reclusión. El gobierno de Estados Unidos sabía que secuestrando a Alex Saab, miembro de la Comisión de Diálogo de México, le metía una puñalada mortal a los diálogos y negociaciones. Denunció que el empresario sobreviviente de cáncer de estómago y con otros padecimientos como diabetes, se le impiden las visitas consulares y familiares, es sometido a frío extremo, su alimentación es deficiente y no cuenta con atención médica, condiciones que han agravado el cuadro médico de Saab y hace temer una posible recurrencia del cáncer. En ese sentido, la Cancillería señaló que según un reciente comunicado del movimiento Free Alex Saab, resulta sumamente alarmante conocer que el empresario lleva semanas vomitando sangre y a pesar de haberlo reportado a las autoridades estadounidenses, se mantiene la falta de atención médica en el centro de reclusión. Saab, detenido en Cabo Verde en junio de 2020, fue extraditado el 16 de octubre de 2021 en Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales por haber lavado presuntamente hasta $350 millones defraudados a través del control cambiario venezolano. Según la acusación, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Alex Saab y su mano derecha, Álvaro Pulido, detenido recientemente en el país caribeño por supuesta corrupción, se confabularon con otros individuos para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela hasta cuentas bancarias en Estados Unidos, razón por la que Washington tiene jurisdicción en el caso. Venezuela va a develar de una manera muy clara el nivel de corrupción de Nicolás Maduro. Según Venezuela, que alega una inmunidad diplomática a favor de Alex Saab, que fue desestimada por la Corte del caso. Este proceso es una flagrante violación de derechos internacional. Esta es la información aquí en Latino TV Internacional, el canal de la verdad. Para la oposición, Estados Unidos tiene en su poder al hombre que se ha lucrado de la miseria venezolana y que ahora puede desvelar cómo funciona la economía de supervivencia de la revolución bolivariana. Ese es un titular. Noticias de Venezuela hoy. Alex Saab es un conocedor privilegiado de los secretos de Caracas desde hace una década. Su primer gran contrato lo firmó ante presidentes, miles de viviendas baratas para la boyante Venezuela de Hugo Chávez. Ok, mis amigos, continuamos con el siguiente titular aquí en Latino TV Internacional, el canal de la verdad. Preste mucha atención a este siguiente titular. Entramos en contexto. Venezuela dejó de ser el país con la inflación más alta de Latinoamérica. Argentina registró 7.7% de inflación en marzo de 2023 y fue el país con mayor aumento de precios mensual en Sudamérica, por unos cuantos puntos de ventaja respecto del resto. Incluso le ganó a Venezuela, que marcó 4,2%. El dato local de marzo además fue récord no solo para el mandato de Alberto Fernández, sino también desde el 10,4% que marcó abril de 2022, poco después de la crisis de 2001. Además de lidiar el podio mensual, Argentina está de segunda en el ranking de inflación acumulada en el primer trimestre del año, con 21,7%, solo quedó Venezuela por delante con una alza de precios de 67,7%. De acuerdo con el primer trimestre del año, los países sudamericanos con mayor inflación son los siguientes. Venezuela encabeza el pedido con un 67,7% en 3 meses. Argentina acumuló un alza de 21,7% en los precios. Colombia, por debajo de los 5 puntos, acumula un 4,56% en el primer trimestre de 2023. Uruguay registró una inflación de 3,50% entre enero y marzo.
Paraguay, el costo de vida aumentó 2,10% en 3 meses. Brasil, la variación trimestral alcanzó al 2,09%. Chile informó un incremento de precios de 1,80% entre enero y marzo. Perú acumuló una inflación trimestral de 1,78%. Esta es la información que les tenemos sobre este tema importante para todos ustedes de Venezuela, que dejó de ser el país con la inflación más alta de Latinoamérica. El Fondo Monetario Internacional pronosticó para Argentina en 2023 un muy tímido crecimiento de 0,2% del Producto Interno Bruto.